Jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En la semana número 26, correspondiente a la clase de tecnología, nos enfocaremos en la prueba que tendrán que rendir los estudiantes para terminar con el promedio del primer semestre. Para eso, el trabajo a realizar es elaborar un proyecto educativo. Esta es una de las primeras actividades que realizaron durante el año, ¿ya? Y el motivo de realizar este video es poder apoyarlos y ayudarlos en los conceptos básicos para elaborar este proyecto. Nos enfocaremos en los siguientes objetivos de aprendizaje, que es identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un proyecto tecnológico reflexionando acerca de sus posibles aportes. Comunicar el diseño, la planificación y otros procesos de la relación de necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos utilizando herramientas tecnológicas y luego establecer los impactos positivos de las soluciones analizadas considerando los aspectos éticos, ambientales y sociales. Para eso nos enfocaremos en la creación del proyecto. Antes de comenzar a pensar, la idea es que ustedes puedan responder esta serie de preguntas. ¿Qué es lo que ustedes desean hacer? ¿Ya? Entonces, para partir, obviamente, pensando en un proyecto, nos enfocamos en las necesidades personales o grupales. Ya, este es un concepto que hemos trabajado en las semanas previas, en las cuales estuvimos identificando qué eran las distintas necesidades, ¿ya? Y a partir de esa necesidad que ustedes identifiquen dentro del establecimiento, van a crear un proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que ustedes desean hacer? Definir este deseo de realizar un taller, podría ser un espacio determinado para hacer algún evento, alguna actividad, etcétera. Identificar, ¿cierto?, cuáles son las necesidades del colegio y luego generar esta idea. ¿Por qué? Esta pregunta nos permite fundamentar el deseo de realizar este proyecto. ¿Cuál es el propósito que ustedes desean cumplir a través de la ejecución de esta idea? ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la finalidad de crear este proyecto? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuáles son las metas que ustedes desean alcanzar con este proyecto? El alcance, la cantidad de personas que quisieran que participaran, ¿cierto? ¿En dónde? Obviamente va a ser un proyecto a realizar al interior del establecimiento, del colegio. Pero en dónde pueden localizar, en qué punto exacto del colegio, en el patio, dentro de las salas de clases, en el parque, etcétera. Ubicación y el contexto. El contexto, obviamente, nos enfocamos en qué periodo del año podría ser, en qué horario específico, en los recreos, después de clases, ¿ya? Y cómo, qué tipo de actividades van a realizar para generar este proyecto. ¿Ya? ¿Con qué y quiénes van a participar? ¿En con qué nos enfocamos principalmente a los recursos, a los materiales necesarios? Y quiénes van a participar son las personas a cargo, los que deben cumplir con alguna función, tienen alguna responsabilidad dentro de esta creación. ¿Ya? ¿Y bajo qué condiciones son los supuestos? O podría ser el presupuesto también, ¿cierto? Entonces, la primera parte del proyecto en la cual ustedes se van a enfocar, este proyecto está realizado o tiene un esquema el cual ustedes deben seguir. Ese esquema se los presentaré al final del video, ¿ya? Pero la secuencia del video de esta clase está ordenada, ¿cierto?,
por el esquema realizado. Entonces, nos enfocamos en el análisis de las necesidades educativas. ¿Qué es una necesidad? Es una carencia, una escasez de algo que se considera imprescindible o necesaria, ¿cierto? También se utiliza esta palabra como para demandar o significar una obligación, como lo estuvimos viendo en los bienes y servicios, ¿ya? Puede definirse como el estado de una persona, en este caso de una localidad o de una población en específica, en relación con los medios necesarios para su existencia o su desarrollo. Entonces, si nos vamos a enfocar en, en una necesidad educativa, en la necesidad de generar un espacio o talleres, obviamente, que contribuyan en su desarrollo personal, en a lo mejor poder hacer un poco más fácil o más entretenida su estancia dentro del establecimiento. Entonces asumimos que las responsabilidades que se van a detectar mediante este proceso de reflexión ya genera tomar conciencia de qué son esas necesidades específicas que los estudiantes sienten como verdaderas. Recuerden que a principio de año ustedes ya estaban generando proyectos educativos. De hecho, a las personas que les falta la nota es porque no entregaron precisamente este trabajo y es por eso que es necesario que ustedes a lo mejor se replanteen el proyecto que habían ideado o quizás puedan buscar en su cuaderno de tecnología el proyecto que ya tenían realizado. Luego de identificar las necesidades de la comunidad educativa, específicamente de los estudiantes. Obviamente son quienes están más cercanos a ustedes, van a definir los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Se denomina el fin o la finalidad a la que se desea llegar o la meta que ustedes pretenden lograr realizando este proyecto, ¿ya? Es lo que los impulsa a ustedes a tomar las decisiones, a perseguir sus aspiraciones. Entonces, como sinónimo de objetivo podemos decir que es el destino, la finalidad, cuál es la meta que ustedes desean alcanzar al realizar este proyecto educativo. Entonces, una vez planteado, ¿cierto?, el problema, la identificación de las necesidades, se definen los objetivos específicos y los objetivos generales. Con ellos nosotros vamos a saber, ¿cierto?, a dónde se va a dirigir este proyecto, lo que ustedes esperan obtener o esperan lograr. Entonces, los objetivos deben estar relacionados con la problemática a resolver y deben ser claros y concretos. Ya deben ser precisos para poder establecer un lineamiento, una guía de trabajo. Entonces, si por ejemplo vamos a trabajar con la idea de generar talleres deportivos, ¿cuál sería el objetivo general? Puede ser el generar espacios, instancias para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades kinestésicas, puedan a lo mejor hacer ejercicio específico, ¿cierto? ¿Ya? Y los objetivos ese sería el objetivo general. Y los objetivos específicos, ¿cierto? Es a dónde van a apuntar con esta especie de taller. Entonces, un objetivo específico podría ser el generar instancias para que los estudiantes desarrollen deporte, el promover una vida, una actitud saludable, sana. ¿Cuál otro objetivo específico podría ser el mejorar, cierto? Y a lo mejor poder ganar un partido o un campeonato interescolar. ¿Ya? Esos son los objetivos que deben plantearse. Luego viene la justificación de su proyecto. ¿Ya? La justificación de un proyecto son las razones por las que se va a realizar.
Es decir, es todo lo que justifica el hecho de generar estos talleres o estas ideas. ¿Ya? Son las características que deben tener, además, o cuáles son estas características, tener un enfoque claro, definir bien cuáles son las razones del proyecto y por qué lo van a hacer. Ya para eso nos ayudan, ¿cierto?, los objetivos generales y específicos. La aplicación real, o sea, el proyecto debe tener, ¿cierto?, o cubrir una necesidad del grupo educativo. Debe ser una demanda clara para que así tenga mayor aceptación. Y debe tener un objetivo concreto. Tener muy en claro qué es lo que ustedes desean conseguir con la realización de este proyecto o de la investigación. Entonces, cuando nosotros deseamos justificar o llegamos a este punto, nos planteamos las preguntas que habíamos desarrollado al inicio del video. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Para qué sirve realizar este proyecto? Deben explicarlo de forma clara y luego se enfocan a quiénes van a ser los beneficiarios a través de este proyecto. Obviamente, los beneficiarios van a ser ustedes, los estudiantes del colegio, ¿ya? Y luego, ¿para qué se realiza el proyecto, cierto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo van a realizar, ya? Y de qué manera van a tratar de resolver los distintos objetivos generados. Pasamos a ya los últimos puntos del trabajo. Son los recursos necesarios para generar este proyecto. Deben explicar cuáles son los materiales con los que ustedes ya cuentan o los materiales que existen dentro del colegio, ¿cierto? Y además cuáles son los necesarios para realizar este proyecto. Van a poner en práctica, como habíamos dicho, ¿cierto? Si es que vamos a trabajar con un proyecto educativo, debemos analizar. ¿El colegio tiene una cancha, tiene un espacio suficiente y adecuado? Sí, lo tiene, bueno, se tiquea. ¿El colegio cuenta con los implementos deportivos necesarios para generar este taller? Si es que los tiene, se van tiqueando. Si es que ustedes creen que se necesitan, se hace una lista aparte. ¿El colegio tiene personas o personal adecuado que podría realizar este taller? Y vamos tiqueando. En los recursos van los recursos humanos, las personas necesarias para gestionar este proyecto, los recursos materiales, que son las implementaciones, y los recursos técnicos o tecnológicos, que se podrían definir como los espacios, la infraestructura adecuada. Y el punto final es la conclusión personal. Es explicar con sus palabras el por qué surge esta idea de realizar un proyecto educativo, obviamente en el colegio. Si es que ustedes creen que es posible llevarlo a cabo, el impacto positivo que pueda tener en sus compañeros o en los estudiantes del Colegio Trabunco. Entonces, ¿qué incluye una conclusión? Un breve resumen del proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿ya? La idea es no agregar ideas nuevas, sino que tratar de ahondar en las que ustedes ya pusieron al inicio de la presentación. Demostrar la importancia de sus ideas, ¿ya? Intentar que el lector quede contento al leerlo, ser positivo y evitar ser muy emotivo. Entonces, antes de que ustedes entreguen este proyecto, la idea es que puedan presentárselo a algún familiar, algún apoderado, quizás conversar con algún compañero y presentar su idea para poder tener una segunda opinión. Entonces, la actividad que se va a evaluar en la prueba final del primer semestre es pensar en un proyecto o en
una idea que puedan llevar a cabo dentro del colegio. Seguir esta estructura de la presentación para desarrollar el trabajo, investigar sobre el tema seleccionado para así tener más ideas que justifiquen su proyecto. Y otro punto importante es que ustedes lean la rúbrica de evaluación para comprender cuáles son los puntos que se están evaluando, ¿ya? De qué manera ustedes van a cumplir para poder tener el puntaje esperado y así comparar su trabajo realizado. Entonces, la estructura va a consistir de al menos 6 diapositivas o 6 hojas de presentación. La primera es la presentación del colegio, la presentación del proyecto, con el logo del establecimiento, el nombre de su proyecto, que sea un nombre llamativo, entretenido, ¿cierto? La presentación del estudiante y de la asignatura. Luego viene el análisis de las necesidades, definir los objetivos, justificar su proyecto, cuáles serán los recursos necesarios y una conclusión personal. Estos 6 aspectos son los que serán evaluados a través de la rúbrica. Así que cuídense, niños, que estén muy bien y nos vemos en clases vía Skype.